Bueno, saludamos de nuevo como cada semana. Gracias por conectar con nosotros aquí para esta investigación, que es un tema nuevo cada semana. Y bueno, Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparada para investigar? Y Elena, contenta y muy feliz de verlos nuevamente. Un saludo a todas. Pues, como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, para que haya la mínima contaminación posible. Y vamos a comenzar ya porque el tema es interesante. Así que vamos allá. Lili, comenzamos con la inducción. Muy bien, respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Mientras cuento de 1 a 3, observa y compara el ADN físico de los que son y han sido los más longevos del mundo, y a mi 3 me dices lo que captas. 1, 2, 3. De inmediato me lleva a intraterreno en otra dimensión. Son como subespecies de lagartos o de reptiloides, Elena. Ujú. Tienen cola, tienen garras. Y veo eso, que hay mm, un desfase cronológico del ADN de que su metabolización y su metabolismo es sumamente lento, pero no lento de físicamente, sino como a otro ritmo energético y físico de lo que es en la parte superior o en la parte de la superficie de la corteza terrestre. Ujú. No veo a seres tan sofisticados en cuerpo. Me refiero a que no hay una modificación tan directa de sus genes. Son así las razas, así son su forma prístina energética. Mm, 500 a 1000 años. A 1000 años. Ok. En su Es ADN, algo que percibas en su ADN. diferente a, por ejemplo, a estar en dos pies, o sea, no los veo tanto erectos, o sea, parados en su posición, los veo Ujú, más ah, distribuyendo su cuerpo, su peso en ya sea en toda su estructura o en diversas formas de extremidades, pero más pegadas al suelo, no tan erguidos. Su tono es muy rugoso, me refiero a la piel, su tono de piel es de este aspecto verde militar, muy oscuro, muy opaco, y no tienen escamas, es dura su piel, es rugosa, es como lo percibo, Elena. De hecho, ujú, tienen un tacto suave, como terciopelo. No tienen mayor actividad que la existencia. Me refiero a que no son depredadores o cazadores, pero tampoco son cazados ni son presas fáciles. Y tienen una coexistencia muy neutral, pero sí es muy, muy similar al lagarto, Elena.
solo que no es como los que vemos arriba. Ujú. Muy buena pregunta. Ahora compara el mismo ADN, pero desde el punto de vista metafísico, y dime qué información recibes a mi 3. 1, 2, 3. Es una configuración muy básica y no está modificado energéticamente. No hay una intervención de especies y no hay hibridación. Es una forma prístina, Elena. Ujú. ¿Algo más que perciba de su ADN metafísico? Tiene una cadena solo. No hay combinaciones, no hay enlaces de mimetización o de hibridación con otra cadena. Ujú. ¿Algo más que percibas? Los genes Sí. los veo como mm, más repetitivos que en otra cadena, al ser básicos. Se repiten en una secuencia más común que de adaptación, como la diferencia con otras formas genéticas son adaptables esos genes, por la combinación que logran. En ellos es un patrón repetitivo, Ujú. es lo que percibo. Muy bien. Eh, ¿Todavía están estos seres, los percibes en estos momentos o solo en Sí, algún momento? no, ellos todavía existen Ujú. y o sea, han existido y seguirán existiendo, porque es una forma como básica, Elena, de existencia y no solo en este plano, ¿eh? En muchos. Mm. Son interesante, muy similar a los elementales, Elena, Sí. como forma biológica. Los elementales lo veo forma química y mineral. A ellos los veo como elementales en su forma biológica. Mm. De acuerdo. La siguiente pregunta. Solo alrededor del 1% del ADN está formado por genes que codifican proteínas. El 99% restante no codifica y se denomina ADN basura o junk ADN. ¿Qué captas al Mm, respecto? No, eso es la adaptabilidad que te decía que percibo. Ujú. Es una serie que no tiene una secuencia mm, comparable o corroborable con la especie humana o con la especie biológica o con la especie mineral. Son las combinaciones que cada ser de manera energética, biorrítmica, bioetérica realiza. Todas esas palabras me salen, Elena, no es algo que yo esté describiendo, es cómo se muestra la información. Sí. Em, es muy similar al biorritmo que tenemos en la parte corporal, de que el cuerpo sabe qué hacer. Mm, un ejemplo, a la hora de alimentarse, es lo mismo a nivel ADN. El,
factor energético, esencia o en otro combinación, interferencia, son los que van definiendo este tipo de configuración. También si este ser es interferente ante otros. Toda esta información es del 99% del ADN. Así es. El 1% es lo que realmente exponen ante la sociedad y ante la masificación de la información. Y es lo que es repetitivo y da una configuración específica como humano, mas no explica la hibridación. Estos seres más longevos que veo, te digo que es una repetición de genes y de secuencia que se puede apreciar prácticamente en cualquier ser vivo, pero no determina ni define lo que es la parte de una existencia biológica. Este biorritmo, esta biodiversidad es lo que da la configuración de lo que te describo como único y totalmente igual a adaptabilidad. O sea, esa es la adaptabilidad que está constantemente en reciprocidad de la esencia y el cuerpo y la dimensionalidad, Elena. Son como los tres factores que intervienen. La adaptabilidad, Es dimensionalidad y ¿cuál es el tercero? La hibridación. adaptabilidad, no. La adaptabilidad, am, Dimensionalidad, ¿verdad? sí, que tiene que ver con el factor en qué dimensión y la corporalidad, la parte Ujú, fisiológica. ujú. Si lo ves así, es como complicado, pero si lo entendemos como estos anillos energéticos que circundan a un átomo, es muy fácil de verlo. La parte densa, que es el cuerpo, la energética y el lugar en donde existimos, que es lo matérico, porque hay otras dimensiones en que es sutil la dimensión y cambia. Eso crea otro flujo energético más amplio. Este lo veo condicionado a positivo y negativo, a polos. Ujú. ¿Alguna cosa más que captes? Mm, mucho. Mm, muy interesante. ¿Algo más sobre este 99%? Mucho. Es toda una estructura que no se puede analizar y corroborar a través de las actuales herramientas como la física, la química, la cuántica sí un poco, solo que no mm, concuerda con las leyes que ellos han querido imponer. Entonces, si se estudia desde esos preceptos y conceptos, no se entendería. No se podría explicar, mejor dicho, Ujú. porque es totalmente adaptable. Y entonces automáticamente sale la teoría de un Dios que lo rige todo y que lo manipula todo. Eso sí aplica cuando hay una interferencia o cuando ese Ujú. ser es interferente, sí aplica. Y es por lo regular en donde quieren que se mantenga la información y la media o la métrica de estos cuerpos y de estas interacciones energéticas. Es por ello que no pueden exponer ante mm, el organismo mundial o la sociedad o nosotros como humanos estos conceptos y estos preceptos
de la química y de la parte energética que tiene un peso del 99%, no del 1. mm, Digamos que el 1 es la manipulación y el 99 es la libertad. Entonces no les interesa explicar la libertad, sino reforzar la manipulación. ujú. Bueno, siguiente pregunta. Observa el ADN no codificante metafísicamente y dime lo que percibes. Ay, Elena, automáticamente es una expansión. Es una salida corpórea de la energía. Es la directa manifestación de una esencia en un cuerpo. Y no te lo puedo explicar. Sin embargo, lo puedo sentir. Es una sensación de plenitud, de expansión. mm, No hay duda de la existencia humana ni de la existencia energética como seres. Es, en una palabra, es totalidad. Y Totalidad. lo siento en el ombligo, pero es una sensación que no puedo focalizar. Es como apachurrar un botón y salir de la Matrix, salir por completo de los preceptos de control. Ujú. Expansión, Elena. Totalidad no de fusión con el otro, sino de entendimiento absoluto de lo que somos y de quiénes somos. Pero no a través solo de la mente, es solo una parte la mente. Plenitud. Nuevamente me sale expansión, totalidad, libertad, liberación, independencia. Wow. Veo estrellas, me refiero a las formas, ¿no? Que puede tomar un cuerpo energético, que serían todas o una específica o una como llamarada solar o un viento, ¿no? Como estos iconos para los cuales se describen los elementos, así empiezo a ver formas, Elena, de ese tipo de energía cuando no tiene conceptos y preceptos limitantes de solo una dimensión o de ser solo una existencia del 1%. Ujú. Estoy en éxtasis. Qué maravilla. ¿Y cómo es que nosotros no podemos llegar a ese estado y estamos tan controlados o estábamos cada vez menos, pero cómo es que no podemos conectar ahí con ese 99% y también sentir esa expansión, esa libertad? Nunca hay desconexión, es solo una sensación de separación, solo que el enfoque se da en el uno. Si se diera el enfoque en el 100, todos observaríamos que existe siempre. Es solo el enfoque, Elena. Ujú, Es la sensación de cuando traes unos lentes eh, que los has subido a la cabeza ujú, y los estás busque y busque y busque y entras en un bucle hasta de frustración. Y si tomas un momento de reflexión y de sensación corporal, automáticamente observas que algo encima de tu cabeza está
complementando, no es parte de tu cuerpo, sin embargo, están ahí y bajas esas gafas y entonces tienes una sensación de ver todo y sentir todo, pero no es por el hecho de ponerte los lentes, es por la manera de afinar todos los sentidos en el cuerpo. Y eso da una interacción directa a la esencia y a esta complementación de todos los elementos y de todo lo que sí somos. No hay separación de la información o no hay exclusión de la información. Es solo eso, un enfoque. Mm, muy bien. La siguiente pregunta. Una parte del ADN no codificante son los telómeros. Observa los telómeros y su función llamada telomerasa en ambos planos, físico y metafísico. ¿Qué percibes? Me viene automáticamente como una palabra que es bioplásticos, como bioplasticidad, que es como la amalgama que no se rige por un código como tal, sino por un requerimiento directo de la parte esencia y que crea esta como viscosidad para la unión de lo físico con lo energético que no está condicionada, es lo que veo. Y que puede ser inexistente porque no se da esta conectividad, o puede ser muy fuerte y potente porque es tal la conectividad entre lo energético como lo físico que da esta, pues, plasticidad, Elena. Y me viene como si fuera una especie de sí, de neurona ¿Los corporal. telómeros Ajá, o la telomerasa? pues es más la telomerasa. Los telómeros es como la parte funcional física que da la sinapsis de la telomerasa, que son los es que no entiendo el término bioplastos, biopolímeros. Sí, que es como un polímero del cuerpo Ujú. que lleva esta información y está en constante como evolución o como mm, vida, no sé cómo, es como un moco viviente que tiene mucha información todo el tiempo, pero es como autorrenovable, autosustentable, no es el mismo siempre. Te digo, no repite códigos, es más interactivo. Mm, Es un poco como lo podría describir, Vale, pero sí es como un biopolímero, totalmente orgánico. alguna cosa más? No, Un importante descubrimiento nos habla de las células ELA, una línea celular de células cancerosas del cuello uterino que debido a las mutaciones celulares sobreviven y continúan multiplicándose en cultivo. ¿Qué sientes al respecto? lo primero que me viene es como una red, como una malla, como de estas que usamos las mujeres, las medias, que Sí. tienen huecos, o sea, no las que están unidas, Elena, y las que conforman una protección, sino al revés, una serie de eslabones, así como una malla de red, es lo que me viene. Y que cuando la estiras, en lugar de romperse, se vuelve algo mm, fibroso y
que si esa cadena, por así decirlo, se estira, se vuelve irrompible y crea mm, problemas en el órgano o en la piel o en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en el circulatorio, la tensa, las venas o los cartílagos, o sea, dependiendo de dónde esté, pero que el problema es que se alarga y se tensa. Si está como flojita, esa malla se abre en esos como espacios y se puede incluso hasta deshacer. O sea, se eliminaría, pero a la hora de hacer como una parte que se jala, o sea, como que se tensa, eso es lo que provoca el problema, es lo que percibo. O sea, esa malla provoca que las células se continúen multiplicándose. Es que mira, yo no veo la multiplicación de las células como tal. Yo Ujú, lo que percibo es que esta cadena, porque es una cadena, ajá, digamos, es una media que está dentro de la célula, pero al estar extendida no provoca problema, por así llamarlo. El problema es cuando se tensa. Yo no veo la multiplicación como lo relatan. ujú. Ellos, digamos que los científicos, mm, describen lo que creen que es, y yo energéticamente describo lo que pasa, ¿no? Lo que se manifiesta energéticamente hablando, no le doy la interpretación que un científico da a través de una creencia limitante. Ajá. Entonces, yo no veo la reproducción, yo veo lo que sucede es que esa línea de red se tensa, ya sea a través de las células o a través del órgano. Esa tensión, en lugar de estar así abierto y relajado, que se puede como digerir, por así decirlo, o deshacer, al momento de tensarse, como jalar esas una media, o sea, haz de cuenta, jalas una media y ya es irrompible. Ya no es que se replique, sino que esas células ya no se pueden romper, ya no se pueden regenerar. Es lo que me viene. Y entonces crean un problema. El problema es esa cadena y secuencia que está totalmente tensada y ya no es digerible o ya no es reestructurable para el cuerpo. Ujú. Y una vez que no es reestructurable para el cuerpo, ¿qué pasa? Entonces crea el problema que le llaman cancerígeno. Es un agente que no es renovable y no es reestructurable y renovable. Está ahí tenso, duro, negro, pero es una cadena. Si se destensa, automáticamente se disuelve, se, se vuelve autorrenovable y autosustentable. O sea, se entra en otro ciclo, por así decirlo, de regeneración. Pero si está tensa esa cadena, no, es como algo duro, irrompible, tensionado. Y veo que es lo que comienza no a reproducir células, sino que se crea una tumoración o una replicación de un bloque ahí que no está irrigando y comunicándose de manera idónea y renovable. Está tenso. Tal cual, Elena, es lo que veo como una media negra que se jala.
¿Y eso en cada célula? Exacto, pero se configura con la otra y con la otra y con la otra, porque lo que afecta es la cadena, o sea, se replica porque se empieza a tensar. No se tensa en una y la otra está como blandita y abre y cierra, sino que se empieza a tensar, empieza a ser la cadena, la cadena, la cadena y una tensa otra hasta que quedan todas tensas. Y eso afecta al órgano o al sistema, al organismo. Puede ser el sistema, por ejemplo, en la piel. Está tensa Mm. toda la cadena dentro de la célula, pero más allá como que dentro del átomo, porque es una secuencia de tensión. Mm, vale. Y cuando hay tumores que empiezan a agrandar, 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 ¿qué sucede Es con esta tensión? es porque se van uniendo más, células a esta tensión. En lugar de ser células, te lo voy a poner así, una célula está como gordita y abre y cierra. Ujú. Abre y cierra todo el tiempo, abre y cierra. Estas no, estas ya están como cerradas y tensas, como, como una media que ya no es flexible. Entonces ya no abre y ya no cierra. Entonces comienza a replicar una a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que quedan tensas. Y aunque haya encima o abajo o alrededor, no logran hacer el cometido. Estas de arriba tienen un ciclo de muerte y vida diferente a estas. Estas están todas tensas. Es como si se secaran y se tensaran, como si se quedaran tiesas, pero es porque se tensionan. Si se quita esa tensión, volverían a abrir y a cerrar las células y volvería otra vez el ciclo de autorregeneración y, y de como compatibilidad con las otras y sería diferente el flujo. Y la malla esta, te digo, se abre y se puede hasta am, desechar por el cuerpo. Es lo que Ujú. veo. En las células ELA son las mutaciones celulares que reactivan el gen de la telomerasa, haciéndolas inmortales. ¿Qué región hay entre, perdón, qué relación hay entre esta mutación tumoral y la inmortalidad? La que te explicaba de que existen como flexibles, como una media, mejor dicho, una malla que es flexible y se deshace y se hace, se crea pero todo el tiempo es mm, flexible, o sea, abre y cierra, abre y cierra. Cuando se tensa, el cuerpo comienza a entrar en una degeneración de la cual viene la muerte. Pueden irse tensando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Me refiero a que es un proceso degenerativo, estructurado y secuencial que da como resultado la muerte fisiológica. Esta programación la traen todos los cuerpos como de paquete, porque es como la configuración que sale de fábrica, por así decirlo, porque es lo que se ha replicado en ese 1% que te explicaba. Si el ser
entiende que hay también manera de accionar en ello, toma acción a través de muchas cosas, Elena. No es solo energético, físico, es de alimentación, de respiración, de experiencia, de combinación con la esencia. Es muchos factores de eliminar contratos, de eliminar herencias energéticas a través de la interacción de cómo se forma el cuerpo desde el vientre. Es como todo un universo de elecciones y que por supuesto se pueden renovar y ser conscientes en cualquier punto de la existencia de ese cuerpo y de ese ser. Ujú. Es cuando entra el término de longevo. ¿Qué tan decodificado esté esa parte prístina, única, y qué tanto tenga de hibridación y qué tanto tenga de otros seres? Y lo que veo es que la parte energética humana tiene mucha configuración, o sea, tiene mucha mezcla y depende de la mezcla que potencialice. Si la longevidad o la experiencia muy fuerte, pero muy corta. Ahí ya es una mezcla muy particular. Mm, mm. ¿Alguna cosa más que percibas en relación Mucho. al gen de la telomerasa? Solo que es muy difícil a veces de explicar. Aquí se ve todo muy como natural y se entiende perfecto. Solo que al intentar explicar un proceso tan complicado biológico, es un poco, mm, bueno, es como un reto, ¿no? Pero aquí todo se entiende perfecto. ¿Sabes, Elena? Es como cuando había mucha contaminación de que querían ir a la fuente y que entiendes todo y captas todo. Así es el ADN. Ves todo, lo entiendes todo, pero a la hora de salir de ese lugar de información es muy complicado sostener lo que se percibe aquí. Pero aquí es muy sencillo de verlo y de entenderlo. Ujú. Es como entrar a las compuertas de nuestras células y de nuestra propia información y es totalmente entendible. Claro, 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 ¿no? Sí, es que esto conecta con esto es así por esto, pero sales y solo ves el cuerpo humano y dices, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico la capa de la piel y luego la grasa y luego la arteria y luego la sangre, pero conectan, pero sin una colapsa la otra? Así, igualito, igualito es aquí. Es fascinante. ¿Alguna cosa más sobre esto? La relación entre mutación tumoral y la inmortalidad. Depende de, nuevamente me sale de la tensión. O sea, debe de haber cierta tensión, pero no puede sobrepasar porque entonces se crea la muerte o se crea la parte tumoral para la contracción de esa, mm, no solo del cuerpo, del sistema o del órgano o del entorno.
biológico o físico que se esté viendo. La Bueno, atención, Elena, la atención la me viene atención. mucho. Mm, interesante porque me viene la atención relacionado a Tesla, a la parte de cómo se requiere una cierta atención para crear la conectividad de lo eléctrico, de la del paso, ¿no? De lo eléctrico, de la información a través del cuerpo. Bueno, aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte de exploración libre. Eh, comprueba la palabra inmortalidad. Si Tensión tiene alguna eléctrica. programación o algo, ¿qué información te da? La inmortalidad me viene como algo natural, porque es parte de la existencia. No veo algo ahí secuenciado y mutilado. En cambio, en la palabra muerte sí, o nacimiento. ¿Qué ves ahí en esa palabra, muerte y Y nacimiento? nacimiento veo la programación de una secuencia específica en un bucle de encarnación para la manipulación. En la palabra misma, En las dos, en las dos palabras, nacimiento y muerte, sí. ¿y qué pasa si desprogramas esas dos palabras? ¿Qué sucede Entras en un para ti? bucle más similar a lo inmortal. Viene automáticamente algo añadido, intrínseco de la esencia que se llama transmutación. Pero la transmutación ya viene Es, de todas formas o sí, es como, como similar a lo inmortal, es algo natural, es un proceso conformado e intrínseco a la existencia. mm. Es diferente. Aparte de la palabra nacimiento, inmortalidad y muerte, nacimiento y muerte, ¿hay alguna otra programación de base, como tú dices, de paquete, de fábrica, Sí, que haya en nuestro ADN o en cualquier otra parte sí. relacionada con la longevidad o con sí, o la inmortalidad? Lo veo más como añadido a lo que veo como marsupial y como mamífero dentro del vientre humano de la cocreación de un ser dentro de otro ser, de cómo se gesta un cuerpo humano. Ahí viene la programación. Es parte del condicionamiento, también en un lugar de laboratorio, como la placenta y como los vientres humanos que están en unos laboratorios y que se replicaron de distintas formas de vida, repito, marsupiales, anfibios y mamíferos. Es una combinación. Ujú. Y en esta combinación, ahí ya va la programación Sí, de nacimiento, muerte, se crea una configuración mortal. configuración mortal. Parece el título de una película.
que es la configuración del nacimiento a través de ese canal, porque es manipulado y controlado, no es natural. En los animales todavía lo veo mucho más natural, menos modificado genéticamente, pero también es por el tipo de dimensión que elegimos, el canal, porque existen otros canales de vida que no están manipulados y que son, digamos, inmortales, son transmutables, es diferente. Ujú. ¿Cómo actúa la co-creación de todos eh, mm, en relación a la longevidad? ¿Eh? Si aparte de la programación, ¿cómo influye o cómo se conecta programación y co-creación de todos los seres humanos, ¿no? De lo que vemos, eh, bueno, nacimiento, pasado X años y muerte. Lo veo también como un sistema y un mecanismo de control en donde veo un factor. ¿Te acuerdas que vimos en una ocasión como vampiresco de una secuencia y una cadena de suministro de sangre diversa y diferente para el mantenimiento de sus cuerpos como coagulados? O sea, se crea una sensación de inmortalidad a través de la coagulación de esos genes o de esa parte sanguínea, pero no es natural, no en este campo dimensional. Ujú, Está asistido, está manipulado, está condicionado mm. actualmente Y por el tipo de cómo se estructura la configuración del ADN. ¿Y qué o quién decide o decidió en su momento para programar cuánto tiempo debe de durar la existencia de un ser humano en promedio? Genetistas e interferentes de diversas razas, como reptilianas, arcontes, draconianas, felinoides, falquinoides, ashtarianas, todos entran en esta interpretación de lo que debe de ser experiencia humana para intentar obtener el beneficio idóneo para ellos como parte energética. Mm, No les interesaba el mantenimiento de un cuerpo sin potencia, que era lo que hacía la esencia, regulaba energéticamente una dosis mínima de, de flujo energético para mantener un cuerpo. Entonces ellos lo modifican y lo hacen exponencial, o sea, es como un chute, es como una explosión, es intensidad. Sin embargo, esto crea o creaba mortalidades de 30, de 20 a 30 años y máximo 40, sin importarles. Lo que querían era el mayor beneficio en bucles de décadas. Después esto se fue modificando también y observaron que era viable el seguir siendo interferentes de estos seres con mayor exposición o con mayor renovación para el mantenimiento de estos seres energéticos a lo largo de la historia o del tiempo o del bucle creado.
creado. Era tan fuerte, Elena, el chute de energía que daban, que creaban portales dimensionales. Los humanos, Así es, en experiencia de encarnación cortas. biológica, pero eran muy cortas. Y entonces empezaron a jugar con unas cortas como niños, ¿no? Que nacen y mueren casi en automático, y vidas más prolongadas y seres más interferidos, pero más longevos, el cual no solo alimentaban a un ser, sino a varios, y después la expansión de esta energía a otras dimensiones con estos seres vivos todavía humanos y manteniendo estos cuerpos funestos, enfermos, eh, infectados, por así decirlo, pero con una gran beneficio de mantenimiento de otras líneas de existencia para estos seres, energéticamente hablando. Es como si se diversificara y se ramificara la interferencia para la co-creación de otras dimensiones y de estas razas energéticas en otras dimensiones. Ujú. ¿En algún momento alguna experiencia libre ha sido más longeva sin manipulación? Toda experiencia libre es longeva y es única. Nada determina su muerte y su nacimiento. Hay libertad de elección. Y al haber libertad de elección, la transmutación es constante y se va generando un flujo diferente, sin condicionamientos. ¿Te han dado muchos casos como este? De... Sí, hay mucha gente longeva que está libre de interferencias. Mm, Deciden su experiencia y puede ser corta o puede ser muy larga, en, llegando a creer o presenciar la inmortalidad. No es que sea inmortal, es transmutable, es diferente. Entonces el cuerpo se adapta de manera, mm, te podría decir que hasta mágica, pero no es magia, es libertad. El cuerpo se adapta, ¿Y el el aspecto cuerpo físico? fluye, es muy variante, porque eso ya depende de factores ambientales que sí están controlados y que sí están manipulados. Es más complejo, pero sí Depende de están la en zonas alimentación. de todo, de lo que respira, de lo que alimenta por osmosis, de las emociones, de la capacidad cognitiva del cerebro. Es muy aleatorio, Elena. Ujú. Y si con teniendo conciencia de la autorregeneración Y y autosanación es autosanación, que eso viene con una capacidad de libertad o de, ¿cómo decirte? No es conciencia, es adaptación y viene totalmente añadido a la esencia. No es un concepto fugaz, no es un concepto separado de, de la experiencia. El ser es totalmente consciente de esa adaptación. Obviamente estoy hablando de seres totalmente independientes, Elena, no de infantes y de primarios como son dependientes de eso, no. Ya estoy hablando de seres totalmente plenos ujú, y adaptados a un ambiente
energético y físico a través de otro ser. Por eso te digo que desde ahí viene la manipulación, porque como seres humanos somos total y absolutamente dependientes de otro. Si no, no podemos existir, Elena. Nos morimos por las inclemencias de los factores. Mm. Y has hablado del medio que influye también la alimentación, Mm, influye en la longevidad. totalmente, sí. Y no tiene que ver con factores de exclusión o inclusión, tiene que ver con factores de adaptabilidad. ¿Qué Mm. se antoja, qué se quiere, qué se requiere, en qué tipo de sistema, de clima, de altitud, de la latitud? Muy interesante. A ver, altitud y latitud. Es que mira, hay altitudes que la latitud es como más neutral y plana y no se requieren carbohidratos. Hay otras en que se requieren proteínas específicas. Hay otras que requieren minerales, como las sales. Pero eso el cuerpo energético lo va oliendo, testeando, manipulando, entendiendo y lo va comunicando al cuerpo. Y el cuerpo lo entiende y lo va, digamos, replicando y buscando. Pero esto está totalmente manipulado y como bloqueado por los sistemas de control, y entonces se crea un bucle en el que se vuelve como adicto a cierto tipo de elementos, sin entender que es una adicción ¿Y y dónde está no ese es algo bloqueo? natural. Por el me En los sentidos. Es por lo que ve, por lo que escucha, por lo que huele y por lo que entra a su paladar. y para que tenga ese bloqueo en los sentidos, ¿qué está sucediendo? ¿Es su ADN Está o qué? interferido, está Vale, ya es interferido. interferencia, no es algo, No. programado, ¿no? Vale. Bueno, Ujú. está programado por la interferencia a través del ADN desde el vientre. Si fuera libre, se adecuaría a la esencia y la esencia Mm, determina el ADN y sabe qué comer, en cuánto comer, qué cantidades, etc. sí. Mm, Desafortunadamente es raro el ser que no está interferido o no está bajo este sistema, porque si no está interferido, la mamá sí. Entonces lo determina. Es muy complicado. ujú. De hecho, esto antes no se veía, digamos que lo extraño era ver a un ser que no estuviera interferido. Era muy raro, era extraño. Ahora sí existe. Entonces lo extraño no es ver al ser interferido, es ver a un ser que no está interferido cómo se manifestaba. Pero ahora hay una gama muy amplia, tanto de verlo interferente como no interferente y de cambiar el tiempo de interferencia. Muy interesante. Porque esto no nada más cambia la línea de tiempo, Elena, cambia la línea de alimentación, la línea de energía, la línea de autorrenovación y autosustentabilidad energética y corporal. Cambia muchas líneas también en el presente de los cuerpos. Has hablado que la mamá, si la mamá está interferida, puede hacer bloqueos o determina cualquier tipo de cambio o en el ADN. Pero, ¿hasta qué punto, la esencia cuando entra puede, si es libre, si es una esencia libre, puede reestructurar ese ADN
de ese cuerpo que va a ser suyo, o sea, que es para ser uno en esta experiencia. Por lo regular, si ya hay una interferencia en la madre, ya trae un tipo de convenio de contrato, no es autónomo. Ahora, si la mamá es libre, entonces hay una mayor probabilidad de que esa esencia tenga una correlación de cocreación, más no de interferencia. Es muy raro ver una mamá interferida y que el feto no esté interferido. Ujú, Lo veo en líneas de sesiones, no lo veo en líneas naturales de coexistencia. vale, pero la esencia podría hacer cambios y Puede, solo que no lo aplica, no lo lleva a cabo, porque la interferencia es muy fuerte. Y aunque crean que deciden, realmente no deciden, solo entran a un proceso que ya está hecho. mm, Digamos que la interferencia ya determinó qué tipo de cuerpo. Y no porque lo decida, sino porque sabe que a la al momento de interaccionar, pues tiene manipulación. Así ujú. como también cambia el ADN del que está siendo interferente, ¿eh? Solo que ellos bloquean, porque ellos sí lo saben Claro, a no y ser tienen que mecanismos de bloqueo, sí, la esencia ya tome conciencia, haga un trabajo como el que hacemos en las sesiones y vaya ahí a cambiar lo que le esté bloqueando, ¿no? así Que tenga es. la conciencia y de hacer ese cambio, ¿no? Más que conciencia, lo veo como una determinación de elegir, porque cuando la esencia ya es plena y dueña, también no le ocupa mucho, porque sabe que el tomar acción en este tiempo cambia por completo cualquier línea hacia atrás y hacia adelante. En la Es gestación te más como refieres. sí, es más como la determinación, Elena, de en qué punto quiere hacer los cambios. Sí, así es. Ujú, Y hay quien la determinación es tan fuerte y tan rotunda que lo hace en tiempo actual, me refiero al aquí y ahora, o en un futuro, o decide ir a una línea inicial estructural de ese cuerpo para mm, apoyar la metabolización y que ujú, sea menos dura. porque lo podría hacer en cualquier Eja, en cualquier punto punto. de las líneas de Solo tiempo. que hay unos que deciden hacerlo y la Ujú, metabolización también es muy fuerte, o quién es más ligero y cada esencia elegiría en este caso. ujú. Ujú. De acuerdo. ¿Toda la manipulación está en ese 1%? Sí, ¿Toda? sí, Vale. porque es la biológica, es la física, es la palpable, Ujú, es la más densa, es la fuerte. Toda la demás es sutil y es tan cambiante como las líneas de tiempo que se eligen cambiar en cualquier momento. Es volátil, por así decirlo. La otra es más dura de desestructurar y de estructurar. Por eso ponen tanto énfasis en ella. Y ahora la relación longevidad-enfermedad. Ahí también percibe si hay programaciones de base Sí, en el ADN para las enfermedades, en relación a las sí, enfermedades. ¿Qué puedes observar sobre esto? totalmente lo que te dije anterior. Esto va añadido a la interferencia. ¿Qué le conviene? Entonces le crea como un decreto de que así es. Es que el niño se enferma desde chiquito porque es una conexión con un, no como un pacto, pero sí un acuerdo, es un acuerdo, pero que viene aceptado
correspondido desde la esencia por la configuración y la interacción de aceptación de esa interferencia. Y luego, aparte de esa interferencia, esas determinadas programaciones que le conviene, y la cocreación y las creencias de que, por ejemplo, eso de que determinada edad ya empiezan los achaques No, y no, 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 no lo veo por creencia, viene por codificación de repetición de los genes de secuencia, Elena, se llama secuencia, no si es por eso, creencia. no, Ahí digo sí que no es hay por una parte creencia. de programación Ajá, y luego afecta también la cocreación de los pensamientos, creencias. no, no, ahí ya es replicación de secuencia genética. La creencia entra en otro factor que activa o desactiva esa secuencia genética corporal fisiológica del ADN. La activa. Entonces es un programa que corre en automático y Igualmente lo aparece. puede desactivar y que no Exactamente, se porque cuando es consciente de que lo activa, automáticamente entra el otro plano de que es consciente que lo puede desactivar. Sí, mm, está localizado en algún par cromosómico, esta programación para la enfermedad. no. Esto es específicamente, ¿cómo te explico? No lo puedo ver en un gen específico aquí porque depende de un ser específico en sesión. O sea, Mm, cada ser tiene su código y lo puede ver en su código y en su programación, pero no hay una generalización. vale. Y en relación a la programación que determina la longevidad, la vida útil del cuerpo humano, mm, Solo me vino G9, G9, vale, G9, G9. G9. Vale, ahí estaría la programación que La limita, información, sí, que limitante. limita o es ilimitante o es el recurso que no se observa. Más que limitante es como ahí está como la clave, el secreto o la información de lo que no se percibe generalmente. Pues ahí en el G9, ¿G es por guanina o no? No tiene nada que ver. Me viene G9, sí, Ujú. Los pares de bases, ¿no? sí, Guanina, citosina, adenina. Vale, G9. Em, Ve ahí para comprobar qué información has comprobado que hay ahí como información oculta. como la información latente Ujú. de reestructuración y de autorregeneración y de las claves de las combinaciones que no se han utilizado para esa reestructura del cuerpo. A ver, las claves de las combinaciones. ¿Dónde estarían estas claves de las combinaciones? Ahí en el G9, En el solo G9. que el ser no entra a esa codificación naturalmente, normalmente, Porque no pueda energéticamente, o porque porque no no es, sabe, no sabe, no es porque consciente. no entiende, porque no cree, porque cree que alguien le tiene que decir, explicar y modificar su ADN, porque así viene la programación de la interferencia de creer que como le pertenece a un creador, a un Dios, a un doctor, a un especialista, a un estudiado de algo que no es él, entonces no accede a esa, como es como una canasta.
Es una canasta. No, de frutas o de verduras o de información o la canasta básica que trae cada cuerpo. Lili, vamos a preguntar si hay a una esencia que sea libre y que quiera participar en esta investigación. Sí, listo. Muy bien. ¿Quién es? Mujer de 40, ¿Cómo se llama? autónoma. Geno, Geno. Georgie o Geno, con G. Ajá. Geno. ¿Dónde vive Geno? Maldivas. Oh, qué bien. Un lugar muy bonito ahí, en las Maldivas. Ella sabe que vive en un paraíso no físico solo, es un paraíso genético, emocional, estructural, Porque es un biológico, paraíso genético, estructural, biológico, porque genético. es libre Ajá. y elige y decide dónde vivir, con quién existir, cómo coexistir. Mm. Elige. Pues Geno, fíjate, Geno, el gen 9, eh, como quiere participar para comprobar en su ADN el gen 9, eh, esas claves, ¿eh? ¿Mm? Que hay ahí ocultas o están latentes o porque nadie va a mirar ahí si no sabe qué tiene que mirar, ¿no? Exacto. Ella lo tiene no oculto, no olvidado. Ella tiene su canasta básica siempre a la vista. Ah, muy bien, pues ya que te tiene la canasta a la vista, ¿qué hay dentro de la canasta? Mm, Como muchos pares de cromosomas, Ujú. como intercambiables, como si fueran piezas de Lego. ¿Y eso por qué está ahí? ¿Por qué está ahí en el G9? Esas Ahí claves. siempre existe, solo que no la vemos, dice. Ah, está ahí, no la vemos. Y Sí, entonces, o está ¿cuál oculta. es la función o para qué se utilizan estos pares de bases? Dice que está oculta o que está entregada a la interferencia Mm, o está condicionada con la interferencia. vale, oculta o condicionada por las Es interferencias. como si fuera el tributo que se le da a la interferencia para existir y coexistir o que la interferencia pueda coexistir. Son Mm. pares de genes que están ¿Y como qué tipo? faltantes en las piezas de los humanos. Ah, por eso iba a decir, ¿qué tipo de genes son los que hay ahí? ¿Y dónde faltan? ¿Cómo encajan? Son parte de nuestra, me explica, me enseña, me dice que tú preguntas, ¿cómo percibes el ADN o así? Que a veces yo te contesto, Elena, faltan piezas. Sí. Son los que toman los interferentes cuando hacen este convenio. Entonces toman este tipo de información para ocultarlo. Igual son genes que toman o cromosomas que toman para ocultar y que entonces el ser se siente incompleto y que haga la liga con la interferencia y sienta que la interferencia lo Lo complementa. completa. Ujú. Vale. Pero no es porque la interferencia tenga una parte biológica, eh, de- mm, son compatibles, más no son reemplazables. No es información de la interferencia, es la propia información del ser que le subarrenda, por decir, o le entrega al interferente y entonces el interferente se encarga de hacerlo sentir que sin él ese ser no está completo. Ujú. Y entonces ahí, lo que hay en esa canasta, mm, sí, está faltando en el ADN,
esas piezas, por ejemplo, a ella, ajeno, todas sus piezas están completas, hay piezas en la canasta, ¿qué función tiene esas piezas que están en la canasta si las tiene? Son cromosomas que ella puede reemplazar para reestructurar en caso de que haya una manipulación muy fuerte en el ámbito ambiental. Se refiere a comida, huracanes, como climas, cataclismos, pero también por alimentación, o sea, como todo el factor externo, Elena, que no es externo, sino que es la interacción que llevamos con el ambiente o el medio ambiente, pero que no depende de nosotros. Mm. Elini, ¿me permites hablar con Geno? Adelante, Elena. Geno. Hola. Hola, Geno. Gracias por participar. Pareces científica aunque no tengas bata. ¿Te Bueno, gusta la me manera gusta. de profundizar como un científico? Por eso te veo como una científica sin bata. Bueno, te voy a contar una cosa. Yo quería ser científica. Oh, te vi entonces tu estructura. Es que lo eres a tu forma. A mi forma. No terminé, pero casi, casi. Em, Hubiera sido muy intervenida. ya, por eso Por no, eso no lo elegiste. no terminé. Sí, Me faltaron no lo un par de años. terminaste físicamente, pero energéticamente le diste la vuelta. Sí, porque ahora me desquito yo. Eh, qué, qué Es muy interesante. curioso tu Qué- término de desquitar. Es Sí, claro. como compensar, ¿no? Eso es Sí, lo que no eso pude lo hacer, entiendo. Sí, lo hago compensación. ahora aquí en las sesiones. Sí, Por en eso es muy libertad. interesante. Ujú. Sí. Entonces, Esta es la canasta. la canasta. G9 es la compensación que se requiere para lidiar en un ambiente totalmente interferido, Vale. sin, Sí, sin ser interferente. yo quería saber, ¿en qué momento tú o cómo tú percibiste que tenías esa canasta, ese G9? Yo no lo percibí, yo lo sé desde que entré y inicié. Yo no entré con interferencia, no he manifestado ningún tipo de interferencia en esta existencia. Qué Sé bueno. que coexisto, pero no requerí experimentar con la interferencia. No lo he elegido. Hasta Vale. hoy, claro. ¿Es la primera No. experiencia? ¿Ya tuviste otras? mm, He interaccionado de múltiples maneras Mm. con este plano, Ah, qué bueno. siendo energía, siendo esencia solo, sin cuerpo. ¿Es el Muchos primer le llaman cuerpo? fantasmas. No, no. Bueno, entonces, tienes esa canasta y si hay cualquier en el ambiente, ¿no? La comida, la bebida, lo que comentaba antes, comentabas con Lili. ¿Qué haces? Esos genes que hay ahí en la canasta, ¿cómo los usas? Son como piezas de rompecabezas. Sí, y Los los... uso dependiendo a la adaptación o la adaptabilidad que requiera en su momento, Mm. pero O de sea, manera desestructurada, es como aleatoria. un maletín de repuesto, que tienes ahí tu maletín con piezas, Sí, de compensación. piezas de Sí. compensación. Ujú. Mm, qué bueno. ¿Lo has utilizado mucho? Mm, No es un factor que haya medido anteriormente.
Vale. Las ¿Lo has ocupo cuando utilizado se requiere. en alguna ocasión? Muchas sí, Ujú. constante no tanto. Vale, qué bueno. Y, ¿tienes tú la programación, programaciones de base en lo físico para limitar la longevidad? No aún, no es requerible. Vale. ¿Y en el timo tienes programación de limitar la longevidad en tu timo? No, Vale, muy bien. Y entonces, ¿qué determina, eh, tu experiencia, el tiempo de tu experiencia, la longevidad? no me ocupa ese tema. ¿Lo decides tú en el momento que quieras? Así es, Perfecto, eso es dado que genial. no estoy condicionada por destinos y cosas mm, co-creadas con otros sistemas. Mi experiencia la determino yo y todo está en constante flujo de aceptación y asimilación. Mm. La longitud de los de tus telómeros tiene que ver con, la longevidad. Sí, no, digamos que soy longeva a este punto hoy, pero si Ujú. mañana decido partir, lo hago. Ah, perfecto. No requiero de un sistema de desenganche estructural de proteínas para determinar mi existencia. Entonces, procuro y mantengo en estado óptimo, aún sintiendo todas las emociones y aún interaccionando con otros seres, pero no he llevado el desgaste que llevan quienes están interferidos. Es Mm, diferente. es diferente. Hay mucho desgaste, los telómeros se secan y eso acorta y eso Mm, genera desgaste. mm. Tú Es realizas como una tu pro máquina, com el sí. cuerpo debe de tener el aceite idóneo, el líquido idóneo. Todo debe de ser un balance, todo el tiempo, un equilibrio. El equilibrio mantiene el flujo. Aquí no hay equilibrio. Aquí son picos, bajadas. Justo por eso. Eh, mm, Me interesa lo de G9 porque la telomerasa es una enzima que es la responsable del mantenimiento justo de la longitud de los telómeros. Y es como una, son secuencias repetitivas en guanina, ¿eh? Ujú. Así que interesante, muy Es interesante. un código, por así decirlo. ¿Tú Mm, conoces estas máquinas de monedas? sí, Tú le das una moneda de tu país y no la acepta porque estás en otro país, por así decirlo. Pero si estás en tu país y está configurada tu país y le metes una moneda, te va a dar un producto, pero es la configuración. Si tú entiendes la configuración, que tal vez tú no manifestaste por interferencia, pero entonces tomas las riendas de ello y la configuras, aunque no la hayas configurado de un inicio, la logras entender y la logras mm, no reconfigurar, pero sí maniobrar. mm. Es por En un eso la secuencia. Sí, en un principio nos enseñaron que por ejemplo, las neuronas no se podían, mm,
generar nuevas. Regenerar, que no se regeneraban. No se regeneraban ni crear nuevas, que teníamos un número determinado de neuronas, pero Es luego ya, porque los modelos de aquella época en ajá, determinada era así estaban configurados y era real en su en momento, su momento, vale, pero somos adaptables. claro, porque, Y alguien descubrió que sí, y cómo, y por qué, y lo hizo. Creó neuronas. entonces, ¿cómo utilizas tú tus células madre? En el hipotálamo hay células madre. Eh, ¿Cómo utilizas tú estas células madre del hipotálamo? P9 son las células madre, no están en un lugar, solo que las encuentran en un lugar dependiendo del estudio de la gente. O sea, ¿están en cualquier lugar? Claro. No está localizado en la médula ósea o en mm, el hipotálamo. Almacenadas, sí, dependiendo del ser. Entonces hay estudios si las localizan en determinados lugares, pero siempre hacen los estudios con las mismas personas. Deben de tener un patrón de repetición para crear la realidad. O sea, que células madre podemos tener en Mm. todo el cuerpo. Cuando tú te generas dentro de un vientre materno, no te generas solo en un pie, te generas en un útero, pero te generas completo. Ujú, Cuando ya sales, entonces tú reconfiguras esa generación, pero te creas como un todo en un todo, pero te generas en un ambiente específico. ujú, No te generas en un cachete o en una frente, te generas en un útero. Son lugares en donde cohabitan o coexisten mayor número de eso, pero no quiere decir que estés excluida de ello. ujú. De acuerdo. Ujú. ¿Tú conectas con ese 99% de tu ADN Yo conecto con el 100, con el 100? Wow, solo que perfecto. veo el que está manipulado y concentrado y cómo está separado del resto. Pero es así todo. Siempre crean la separación del concepto para que no creamos en la integración de los conceptos y de los preceptos como seres integrales multidimensionales. Ujú, muy bien. Pues algo que desees decir antes de despedirme de ti. Ha sido un placer hablar Mm, contigo. Eso es un gusto siempre conocer formas de pensamiento únicas, Así es, presentes y totales. porque somos únicos. Gracias por participar, ha sido un placer. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Desconecta, Lili, desconecta, desconecta. Wow. Qué interesante. Aquí estaría muchísimo más hablando con ella también. Mm, em, muy bien, esta cesta, eh, Lili, ¿tú puedes conectar con la tuya? Con la... Sí, Vale. Y utilizarla como tú quieras, porque yo no sabía que tenía una, así que no, tengo que ser honesta, yo no entendía que tenía una. O sea, yo al tampoco. momento sé que soy adaptable energéticamente
con mucha facilidad. Biológicamente todavía tenía como este sesgo de información. Hoy la veo totalmente diferente Ujú. y lo veo totalmente adaptable en cualquier momento y espacio. Mm. Son como Eh, las tarjetas madre que reconfiguran y reorganizan todo el código de secuencia. Digamos, no la quiero mm, utilizar y tener un efecto como esta película de Benjamin Button, que era al Ay, revés, no. que nace viejo y no. Es ser muy específica en qué y para qué. Sí, es lo que sea necesario en un momento determinado y usarlo. Así es. Ojo, va añadido a la realidad, Elena, no es mágico, no es solo por la creencia, es tener el hábito de secuencia también en alimentación, en corporalidad, en ejercicio, en respiración, en lo que pensamos. Si me explico, es una secuencia que va combinada con la realidad. Esos son otros muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Así es. El ambiente, que no haya estrés, que no haya muchas, sí, está en estado de estrés continuo, como hay muchos, eh, pues, trabajos que producen muchísimo estrés, ¿no? Son muy Es estresantes. que, a ver, Elena, lo que estoy percibiendo es lo siguiente. Una persona que crea su realidad no tiene un trabajo que no le gusta, trabaja en lo que le gusta, le ama, ama y se apasiona por ello. No es al revés. O sea, su condicionante no es trabajo para, busca su factor de creación ante ello también. Lo otro es interferencia Ujú. o un factor interferente. Y para, Entonces, esta ujú, canasta básica lo que crea es, cuando se está sintiendo ese estrés, es como reconfigurar y recordar que creamos nuestra realidad y que entonces o nos tomamos un break o un descanso y reconfiguramos la manera de accionar ante ello, pero con hábitos y consecuencias saludables y concordantes con nuestras decisiones energéticas ya tomadas previamente, elegidas, no dadas por hecho. perfecto. Para que nos podamos enfocar en el 100% del ADN y llegar a lo que tú sentías, ¿no? La expansión, la totalidad, la independencia, ¿no? Eh, para no enfocarnos en el 1% donde está todo lo que es las programaciones y la contaminación. em, ¿Qué sería lo idóneo? Has hablado de momentos reflexivos. ¿Hay algo más? Esa conexión es en un ambiente energético plenamente. mm, no es replicable al 100% en el 100% del tiempo en esta experiencia, porque entonces saldríamos del cuerpo, ya no requeriríamos la experiencia, transmutamos. Es mm, entender esos puntos de análisis para entonces vivir la experiencia al 100% que es fluctuante. La experiencia es fluctuante, Elena, porque así es la experiencia del cuerpo. Si ya no queremos eso, entonces ya salimos como esencia, transmutamos y tenemos otra experiencia a nivel energético. Y lo único que veo aquí es llevar el balance al nivel óptimo, como revisando todo el tiempo energética, física, emocional, corporal, todos los campos emocional, mental y sexual.
Ujú. Porque podemos estar aquí encarnados y a la vez estar enfocados en el 100%. Sí, aunque Ujú. esté ese 1% sea condicionante. Sí. Ujú. Así es, como dice ella, yo no estoy al pendiente del 99 ni del 1 porque para mí no hay separación. El Ujú. 1 complementa la parte del 100, pero ninguno determina, quien lo determina es ella, la esencia. Al final es una experiencia física, pero no somos ni el cuerpo ni somos la esencia. En esta experiencia somos esa combinación, En como esta del 1 experiencia. con el 99. Ujú. Y sin embargo, no somos, vamos siendo en esta forma estructural de como de expansión y de contracción, así como de las células. Si se estira mucho y si es rígido y es rígido, se crea un problema. Y si solo es lo otro de expansión y dejamos el cuerpo y cambiamos a otra estructura. Tiene que haber esto, Elena, una contracción y una expansión. Y eso también lo veo a nivel energético y del universo. Movimiento. Movimiento. Todo es movimiento. Ujú. Mm. Am, ¿Alguna información más sobre esta tensión que observabas en esta malla? mm, ¿Qué provocaba mm, los procesos tumorales en las Me lleva células? a que es la telomerasa la que se vuelve como rígida y que no Ujú. lleva esa flexibilidad. Y que el hecho de recordarla, vuelvo a lo mismo, con alimentación, con respiración, con parte de conciencia energética de observar y percibir, cómo tomar esta reflexión de qué estoy sintiendo, cómo está mi órgano, qué está pasando, es la emoción, es la sensación, es la libertad, es la interferencia, ¿qué es esa exploración? Da la respuesta, Elena. ¿Es reversible esta tensión de la telomerasa? No, es, no hay atrás, hay transmutación, hay cambio, Cambio sí hay reestructura de, la, de, de esa de esta condición, tensión. sí, sí, no es hacia atrás, es hacia transformar, transmutar, reorganizar, lo que dijo esta chica, reconfigurar. Si está muy Reconfigurar. rígida, saber cómo flexibilizarla, si está dura, saber cómo, si está seca, darle lo que necesita. Y no, repito o reitero, no es solo a nivel energético, este es el comienzo, es reforzar a través de las acciones, en alimento, en hábitos, en pensamientos, es verlo todo integral. Ujú. Físico y energético. Así es, y cambia por completo, Elena. Se queda de estar rígido y se comienza a ser flexible y cuando se hace flexible se puede eliminar. Ujú. Veo que la gente cree que el tumor se revirtió o se absorbió. No, se transformó, ya sea en una masa más blanda que se puede reabsorber o en una masa rígida que se puede retirar. Es todo una reconfiguración. Mm. ¿Existe alguna programación de base para que se produzcan estos efectos de tensión de la telomerasa y comience el proceso tumoral? Sí, la programación viene en la configuración. ¿En la configuración de base del ser humano? No de ADN, con
la esencia o con la interferencia. ¿Cómo se configura? Si por interferencia o por esencia. mm, y si es por interferencia, pues el código y la información tal vez está escondido por la interferencia Mm, o sí, entregado o pactado. mm, o si es interferente, está afectando el ser interferente a esa forma de coexistir siendo manipulador de otra energía. ujú. Está Una vez condicionado por ella. condicionado, vale. Una vez la persona hace su trabajo, de cualquier tipo, elimina pactos, convenios, elimina la interferencia, ¿quedaría eliminado esta condición? Muchas veces, al eliminar el ser interferente, también se quedan con un vacío y deben de buscar o tienen la elección o de buscar a otro y ser interferentes de otros o entender el proceso y elegir cómo compensar ese balance. Pero muchas veces no lo hacen y se quedan con esas deficiencias. Lo veo más al ser interferente que al ser interferido, pero puede darse en los dos procesos. Ujú, de acuerdo. Y si no depende del ser interferente, ¿hay programación de base en persona libre o no? Sí, pero está totalmente en concordancia a su esencia. Si la esencia está al mando, o sea, está Él, coordinando todo, elige qué es lo que quiere. sí, y muchas veces sí elige el dolor y muchas veces sí elige el vivir ciertos procesos específicos. No quiere decir que sean malos ni buenos, sino son elecciones. Ujú. Mientras sea una elección libre, Así es. que no sea condicionada. Eh, bueno, vamos a mandar la información de toda la investigación sobre toda esa cesta interesante, la G9, y, y bueno, que puede ser útil, si yo no sabía que la tenía, ahora ya lo sé. Ahí haré, esto lo estudiaremos, esto haremos uso, buen uso de ello. Eh, bueno, Lili, ¿alguna cosa más antes de despedirnos? Entendimiento. Ujú, Y eso es personal. Es un proceso de cada ser de cada uno. en su propia piel. Exacto. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Desconecta, Lili, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes libre, plena. Dos, te sientes fuerte, llena de energía. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Bueno, Ay, qué belleza. interesante. Muy interesante esta investigación. Pues nada, No sé manos si a la obra. respondimos el concepto de inmortalidad, pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Bueno, damos por hecho que la esencia es inmortal. Ahora, el cuerpo humano, por eso nos hemos centrado más en el cuerpo humano, ¿eh? Am, más a profundidad, ¿no? A decidir en la longevidad
más que la inmortalidad. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Lili, gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc
trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta
podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę